Muchas gracias, Armando. Nos acompaña el doctor Douglas Jacinto Paisano Hernández y hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre las úlceras varicosas y las úlceras arteriales. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a hacer hincapié, por supuesto, en cómo prevenirlas, cómo identificarlas, qué cosas podemos hacer, en qué momento, cuáles son esas señales que nos deben de indicar que debemos ir al médico a chequearnos y hacernos un tratamiento y que son las recomendaciones para evitarlo. Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros. Bienvenido. Claro que sí. ¿Podemos hacer una diferencia o definir cada una de ellas? Sí, se puede. ¿Te parece? Se puede, claro que sí. La insuficiencia arterial también es conocida como aterosclerosis o un proceso de obstrucción, de cierre. Y en el caso de la insuficiencia venosa es una hipertensión a nivel, digamos, de las venas. Y entonces las válvulas que permiten la regresión de la sangre hacia el corazón, esas se van siendo insuficientes, entonces la sangre se regresa y va quedando ahí. Okay. En el caso de la arteria, la sangre no pasa, ya no llega al destino. Entonces generalmente vas a encontrar que tenés un flujo de sangre muy reducido y en el otro un flujo de sangre que queda acumulado. Por un lado. Por otro lado es de que generalmente tiene que la úlcera venosa, tiene que ver con las posturas. A medida que vos estás de pie, la presión de una de las venas se incrementan a 90 milímetros de mercurio. Okay. Sentado a 65 y caminando se reduce a 30. Entonces mejora. En el caso del arterial, pues ahí tiene que ver mucho con patologías de base. En este caso, las patologías de base están la diabetes, hipertensión, tabaquismo, tiene que ver también la obesidad, porque facilitan pues básicamente la aparición de estas lesiones. Ahora, esta que estamos viendo ahorita en imágenes, por ejemplo. Eso es básicamente una lesión venosa. Ajá. Es una lesión venosa que básicamente el tono azulado de esa estructura que vos ves allí tiene que ver con la deficiencia venosa en la parte distal. Okay. Ya, entonces generalmente eso estábamos hablando ahí de un segundo grado de insuficiencia vascular. El primer grado de insuficiencia vascular es la aparición de las arañas vasculares. Ajá. Entonces, en este primero y en este segundo grado generalmente se pueden regresar cambiando los estilos de vida, caminando bastante, consumiendo frutas que te permitan hacer un efecto de antioxidación y mejorar, por ejemplo, si sos fumador, dejar de fumar, y si sos tomador de alcohol, también dejar de tomar, pues. Claro. Y el control de tus enfermedades de base. Y bajar de peso, me imagino, ¿no? Sí, el bajar de peso. Ok, ahí tenemos otra imagen, por favor. Ahí vemos una imagen que tenemos un paciente con una úlcera más o menos de aproximadamente un cuarto grado. Ya, entonces ahí ya ves que hay manchas en la piel. Ajá. Ya cambia de color el mismo y muchas veces tiene que ver la tortuosidad, digamos, de las venas, que ya vos vas viéndolo. Generalmente en el cuarto grado, la característica más importante del cuarto grado es la mancha oscura. Ajá. En el caso, vamos, de las venosas. En el caso de las arteriales, pues es más tardío todavía y también se dividen en 4 grados. Hay un momento que aparece la úlcera ya en la piel, o sea, que aparece o esa es otra condición. Generalmente, por ejemplo, en el caso de las úlceras arteriales, tiene que ver con la presión. Porque donde aparece la úlcera arterial generalmente tiene que ver con estructuras óseas y estas generalmente aparecen en la punta de los dedos, en el artejo a los laterales, o pueden estar básicamente en el ojo del pie, que le llama la gente, pero siempre en la parte externa. A nivel venoso, pues generalmente lo que vos vas a ver es la úlcera en la parte medial, es decir, que donde está la pierna, ahí más o menos vos vas a ver que en la parte alta de la pierna es donde normalmente se forman las úlceras. Una característica de las úlceras venosas también es que en el caso de estas hay muchos material como purulento, fibrinoso, mucho flujo de líquido. En las arteriales, la ausencia, por ejemplo, de líquido se da porque son secas, hay costras, son pálidas, la piel es lisa, hay caída de los pelitos, por ejemplo. Okay. En el caso de las arteriales, otra característica importante es el dolor. En el caso del paciente que tiene una úlcera arterial, es un paciente que tiene muchísimo dolor.
y se tiene que utilizar analgesia de alto nivel. En el caso de las venosas puede ser que duela el punto de la úlcera nada más, pero cuando se acuesta el dolor se mejora. En el caso de la arterial, el paciente prefiere estar de pie o estar sentado que estar acostado, porque al acostarse el riego se hace menor todavía y entonces incrementa más el dolor. Claro. El abordaje entonces es distinto. El abordaje es distinto. Entonces, dependerá de la habilidad del médico tratante el poder identificar en el momento que te llegue el paciente a saber cuál es la úlcera arterial y cuál es venosa. Ahora, otra característica que vos vas a ver en el caso de la úlcera arterial son los pulsos. En las arteriales puede existir pulso leve o no existir pulso, porque se cierra la arteria, porque se formó una pelotita de grasa y ya no dejó pasar sangre. Entonces eso genera ya ausencia de pulso. En la otra hay pulso porque no tiene nada que ver con la circulación arterial. Entonces en la otra hay pulsos conservados, pero lo que hay básicamente es dilatación venosa, los ovillos venosos. ¿Cuáles son los tratamientos independientemente del estadio de él? Independientemente, en los primeros 3 estadios, por ejemplo, del caso de la insuficiencia venosa, son cambios de estilos de vida. Es mejorar la nutrición, es mejorar la hidratación, mejorar el consumo de leguminosas y de frutas. Y por otro lado, pues si tenés un poquito de sobrepeso, tratar de bajar al menos 2, 3, 4 kilos de peso. Y en el caso de la arterial es identificar la patología de base que te está conllevando a ellas, porque tiene que ver, está asociado a enfermedades. Está asociado a hipertensión, está asociado a diabetes, está asociado a dislipidemias. Es decir, que es descontrol de las grasas corporales. Entonces eso tenés que tratarlo bien, saber identificarlo. Y el borde, es decir, las características clínicas de la úlcera son básicamente las que te van a conllevar clínicamente a hacer el diagnóstico. Ahora, si ya tenés, por ejemplo, una precisión de eso, es establecer, por ejemplo, a través de exámenes de laboratorio, en este caso las pruebas de coagulación, y hay que hacer los estudios de imagen. Entonces, un dato que se puede hacer en el consultorio y que generalmente se conoce como índice tobillo-brazo. Ese dato es sencillo y te da muchas pautas para poder identificar la severidad de las úlceras arteriales. Porque generalmente si las úlceras arteriales, el índice tobillo-brazo es menor de 0.9, entonces significa que la oclusión es distal. Y si es mayor, significa que hay endurecimiento de las arterias. Entonces es un proceso netamente que tiene que ver con el control de la enfermedad de base. De acuerdo, doctor. Doctor, cuando hablamos veo que la explicación que usted está dando es que si nosotros nos controlamos nuestro peso, la alimentación, probablemente puede ser reversible. ¿Cuándo no es irreversible y se hace otro abordaje? Correcto, entonces cuando no es irreversible, cuando ya por lo generalmente en una úlcera arterial tenés más del 2.º grado. Y ya por lo menos ya controlaste los niveles de grasa, bajaste los niveles de azúcar, mejoraste el peso y toda una serie de cosas más. Ya cuando tenés controlado, el flujo se mejora. Claro. En el caso de las venas, por ejemplo, es controlable y es reversible a partir, digamos, del 3.º grado hacia abajo, porque tiene que ver con movimiento y con ejercicios aeróbicos, básicamente. Entonces eso te permite, pero cuando ya no es controlable después del 3.º grado arriba. ¿Por qué? Porque ya tenés un daño ahí establecido y ese daño ya significa que hay muerte de tejido porque quedó tanta sangre acumulada que ya te va dando algo que se conoce como la mácula hipercrómica o una mancha oscura que hay en la parte de la pierna, que todos los pacientes que tienen una insuficiencia venosa vos la vas a ver ahí, muy característico. Claro. Y a veces hay en el 5.º grado hay una úlcera que se perforó, pero se cicatrizó, pero quedó una mancha blanca en el centro, que eso ya es irreversible. Claro. Ahora, en el caso de las arteriales, pues puede ser una dilatación con balón o la colocación de un stent para mejorar el flujo, para mejorarlo, no para curarlo, ¿verdad? Para mejorar el flujo. Doctor, de este tema podemos hablar muchísimo. Muchísimo, sí. No nos dio tiempo para abordarlo de manera integral. Sería bueno que a lo mejor lo retomemos. Claro que sí. Porque yo estoy seguro que son muchas las personas que tienen estos padecimientos
o que aparecen unas señales. Fíjate que, por ejemplo, si vos ves desde ese punto de vista, a nivel mundial representa el 60%, y nuestro más cercano, que se parece a nuestro medio, es México, que representa el 78 al 80% de incidencia de venas, y del 15 al 20% arterial. Altísimo, sí. Doctor, ¿cómo lo ubicamos, por favor? En la etapa 8 de Los Robles, en la casa 99, y en el 5833-6320. Ahí está la invitación. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y traernos información de valor para nosotros y nuestros televidentes. Venimos.